Bienvenidos a Cuéntame tu historia, en esta sección llamada Detrás de la Historia. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para traer más contenido como este. Hoy te presento lo que hay detrás del jardinero. Hola, me llamo Evans, soy jardinero. Hace un tiempo que vivo fuera de casa. Llevo ya 8 años desde que dejé a mis padres y hermanos en casa para yo ir a otro país a buscar trabajo. No es fácil dejar a la familia, pero a veces es necesario hacerlo, cuando la economía es baja. Trabajo en jardinería, ya saben, podando, sembrando plantas, etc. Pero últimamente algunas cosas han cambiado. Esta es mi historia. Todo este tiempo he vivido solo, porque siempre he dicho que es mejor estar solo que mal acompañado. Pero creo que ese ha sido uno de mis peores errores. Todo comenzó cuando la compañía para la cual laboro me dio la dirección de una mansión en donde se necesitaba de mis servicios. La mansión quedaba quizás unas 2 horas de donde yo vivía, pero por la situación en la que vivía yo no quería comprar carro. Solo viajaba en bus para llegar a los lugares en donde tenía que trabajar. Pero había un problema. Yo no sabía que a dónde iba a ir esta vez. No había estación de buses cerca. El bus que tomé para ir allá me dejaba 1 hora antes del lugar indicado. Recuerdo que el chofer del bus me preguntó que a dónde iría. Yo le comenté que iba a hacer trabajo de jardinería. Él me dice que es algo extraño, porque casi no van personas por allá, y los pocos que van lo hacen por grupos o en el carro. Él decía que quizá era porque era mejor ir acompañado. Yo le pregunté que por qué decía eso, y él lo único que me dijo era que tuviese cuidado, porque se dice que por ahí rondan animales peligrosos. Yo le agradecí y llegando a la parada bajé. Debía seguir caminando, ya que por ahí no transitan personas muy seguido. Bueno, supongo que es porque el lugar es algo tenebroso. La vegetación era fascinantemente espesa. Los árboles eran grandes en grosor y altura. Era muy hermoso e increíble todo lo que se podía ver mientras caminaba. Aún así no entendía el por qué las personas no iban por esos rumbos, si era algo de admirar. Eran casi las 10 de la mañana, cuando llegué a la mansión. Era increíble ver el tamaño de esa propiedad, pero también era frustrante ver todo el trabajo que se le tenía que hacer. Había mucha vegetación dentro del jardín. El bosque y las flores ya estaban marchitas, pero la propiedad estaba también cubierta de vegetación, en parte del techo y las paredes. Mientras yo estaba viendo el trabajo que se le tenía que hacer, recibí la llamada de la compañía, preguntándome si ya estaba en la propiedad. Yo dije que ya estaba en el lugar. El jefe me dice que me llevaría más de una semana a realizar el trabajo, que me concentrara solo en esa propiedad. Yo acepté con gusto, porque sabía que era una buena paga por el tamaño de la propiedad y por todo el trabajo que se le haría. Ese día solo fui a ver lo que se tenía que hacer. Regresé a casa y me puse a arreglar todos los materiales que creí necesarios para el trabajo. Luego, llegando la noche, dormí temprano para poder ir más temprano a trabajar, y así quizá adelantar el trabajo y terminarlo en menos de la semana. Al segundo día fui al trabajo. Llegando veo que hay personas afuera de la propiedad, viendo cómo estaba. Yo no dije nada. Unos minutos después, esas personas se marcharon. Entré a comenzar el trabajo. Ya el calor comenzaba a sentirse más fuerte. Tenía sed, así que buscaba alrededor de la mansión alguna tubería o algo que me llevara a donde estaba la llave para poder tomar un poco de agua. Pero la vegetación me impidió ver bien, así que voy a la puerta para buscarlo adentro. Por cómo estaba toda la vegetación, imaginé que nadie vivía ahí y que querían limpiar ahí para luego venderlo. Bueno, estando en la puerta me decidí a abrir, pero lo más extraño era que cuando lo abro, me di cuenta que por dentro estaba impecable, como si viviese gente. Cuando vi eso me puse a preguntar si había alguien ahí, pero nadie respondía. Luego de un rato decidí entrar. Cuando entré me sentí bien porque el lugar era frío por dentro, y eso me refrescaba. Estando adentro busqué la cocina y así servirme agua.
Mientras lo buscaba oí que en el segundo nivel alguien corría y se oían risas de niños. Me sentí algo con miedo, pero aún así subí para ver lo que había oído. Y cuando subí vi que dos niños corrían en los pasillos. Me pareció algo raro, pero les hablé. Uno de ellos solo me vio y se rió. El otro me preguntó que qué hacía yo por ahí. Yo le dije que estaba trabajando afuera y le pregunté por sus padres, pero uno me dijo que no sabían de ellos. Bueno, me imaginé que quizá eran huérfanos o que sus padres fueron a trabajar y ellos no lo sabían. Luego de eso salí a seguir con el trabajo, pero ya pasado unos minutos sentí escalofríos. Al voltear a ver veo que uno de los niños me llevaba agua en un vaso. Yo contento me lo tomé y nuevamente le pregunté por sus padres, pero solo sonrió y entre risas como regresó corriendo. Al terminar la tarde voy nuevamente para entrar a la mansión y devolver el vaso. Cuando entro no oigo nada. Era un vacío abismal. Quizá los niños ya se habían cansado y se durmieron. Eso fue lo que pensé. Así que dejé el vaso en el lugar más cercano. Luego salí, alisté mis cosas y regresé a casa. Casi similar fueron mis días ahí en esa mansión. Hasta el último día de trabajo, todo fue distinto. El último día de trabajo me levanté más temprano de lo acostumbrado. Quería llegar rápido para así descansar más tiempo. Cuando iba caminando para llegar al trabajo, me di cuenta, o más bien sentía como que alguien dentro del bosque me estuviese viendo y a la vez siguiendo. Giraba mi mirada para ver, pero no había nadie. Me puse a pensar que quizá era mi mente que estaba jugando conmigo. Seguí caminando, pero la carretera estaba cubierta por una espesa niebla, así que conforme caminaba se iba despejando mi caminar, pues no podía ver más allá. Pero mientras iba creí ver a alguien caminando delante de mí. Al principio creí que quizá era alguien que quería ejercitarse en la mañana, y ahí era un buen lugar para hacerlo, ya que no mucho transitaban vehículos. No se corría peligro de algún accidente. Mientras iba acercándome a esa persona, veo que se desvía al bosque y pues ni hablarle pude. Yo seguí mi camino. Veía mi reloj y notó que solo habían pasado 20 minutos. Qué raro, dije yo, ya que yo había sentido que caminé ya mucho trayecto. En fin, seguí caminando, pero comencé a oír como ruidos dentro del bosque. Y rápido recordé que me habían dicho que por ahí habitaban animales peligrosos. Así que comencé a correr. Mientras corría oía como que ese ruido en medio del bosque me seguía. La niebla no se desvanecía. Es más, sentía como que era más espesa. El corazón me salía del pecho. Me sentía muy agitado. Pero no quería parar de correr, porque el sonido era cada vez más fuerte. No quería voltear a ver. Lo único que quería era llegar a la mansión. Me costaba correr más rápido, porque tenía mi mochila llena de herramientas. Pensaba en sacar algunas herramientas que me puedan ayudar para defenderme, pero pensaba que eso me iba a quitar tiempo, y eso que venía detrás de mí me alcanzaría con más facilidad. Mientras seguía corriendo, oigo que el sonido es cada vez más fuerte. Casi lloraba de tanto miedo que sentía. Me sentía tan solo que creí que esa era mi última mañana con vida, pero no quería rendirme sin hacer algo. Así que me digo a mí mismo que me pararía y lo iba a enfrentar, sea lo que sea. Con el corazón acelerado, con piernas cansadas y con mis puños cerrados, agarrando fuerzas de donde no habían, me paro, volteo. Cuando volteo ese sonido dejó de oírse. Yo decía dentro de mí que quería ver qué criatura era, pero me pongo a ver y no veo nada. Pero cuando veo, esa criatura estaba en la copa de los árboles. Tenía brazos de humano, pero grandes. Tenía manos largas con garras, piernas humanas, pero con pies raros. Tenía dientes puntiagudos y afilados. Se reía cuando me veía y se veía cómo le corría una especie de baba de su boca.
Tenía una mirada que me dejaba sin movimiento. Sus ojos eran tenebrosos. Toda su piel era oscura. Más que eso me asombraba el tamaño de la criatura. Ya no quería seguir más viendo aquello. En realidad me sentía con tanto miedo que me puse a llorar. Sabía que no era algo normal lo que me estaba pasando. Ya no sabía qué hacer. Cuando de pronto veo que esa criatura se pone en pose de ataque. Algo así como hacen los tigres a la hora de cazar a su presa. Yo solo cierro los ojos, bajo la guardia y dejo que pase lo que tenga que pasar. Luego de unos segundos abro los ojos y veo que no hay nada alrededor de mí. Veo que la niebla ha bajado considerablemente. Camino asustado. No sabía ya ni para dónde ir. No quería regresar porque tenía miedo de volver a encontrarme con ese ser. Pasado unos minutos, llego a la mansión, pero no podía hacer nada, porque todas mis herramientas las había dejado tiradas. Llamo a la compañía para que me hagan favor de ir por mí, porque puse de excusa que sufrí un accidente y que mis herramientas me las habían robado. Me dice que llegaban en unas horas. Mientras los esperaba me quedo afuera de la mansión. Veo como el viento mueve la copa de los árboles y yo con algo de temor entro a la mansión para ir por agua. Cuando entro oigo nuevamente la risa de los niños y de la nada aparece uno de ellos. Yo brinco de susto y él me dice, no te asustes, si tú ya sabes quién soy. Y yo le digo que me había pasado algo mientras llegaba y que por eso tenía los nervios de punta. El niño se sonríe y me pide que le comente qué me pasó. Bueno, yo no quería contarle porque era un niño y no me entendería lo que había pasado, pero quería contarle a alguien. Así que le comenté sobre esa criatura. El niño se sonríe y me dice, qué bien, conociste a papi. El mundo se me viene encima y salgo corriendo de ahí. Estando afuera llamo a la compañía y les pregunto que si ya llegaban. Ellos decían que ya estaban cerca. Salgo a la carretera y me pongo a caminar unos minutos. Encuentro a los de la compañía. Me subo al vehículo y ellos me preguntan que qué me pasaba, por qué tenía una mirada perdida, por qué estaba pálido y a la vez sudoroso y tembloroso. Yo les dije que si les contaba no me iban a creer, pero aún así se los dije cómo pasó todo. Ellos sorprendidos me dicen, ¿cómo es que no te diste cuenta que desde el primer día todo era extraño? Vamos, queremos mostrarte algo. Yo no quería regresar, pero también tenía curiosidad. Así que regresamos y cuando entramos a la mansión veo que la mansión por dentro es todo un desastre, que todo lo lujoso que había visto fue solo una ilusión. Los compañeros de la compañía me decían que según la historia que se cuenta, era que nadie aguantaba trabajar ahí porque siempre los asustaban o simplemente los trabajadores desaparecían, y que según las historias, los niños eran los que se llevaban las almas entre los bosques y nadie los hallaba. Yo les reclamé el por qué me llevaron a trabajar por ahí y ellos dicen que no creían en eso. En ese instante me llevaron a donde yo vivía y me quedo ahí sin salir 2 días. Tenía mucho miedo, pero más que eso tengo miedo de salir de mi cuarto porque oigo risas afuera de la casa. Oigo que alguien corre. Aún se me hace ver el rostro de ese ser. Creo que debí vivir con alguien. Estar solo no es conveniente. Ahora sigo atrapado aquí, contando esto en un cuarto pequeño con paredes forradas de colchones esponjosos de color blanco. Pero no entiendo por qué me tienen puesto una bata que me rodea los brazos. Hemos llegado al final. Si te gustó este video, déjame tu like y comparte. Así me apoyas a crear más contenido. No olvides mandarme tu historia al link de la descripción. O déjame en los comentarios de qué otra cosa quieres que hablemos. Recuerda que esto fue Detrás de la Historia.